¿Estás buscando un disipador por aire forzada para tu procesador que ofrezca diseño, estética, materiales premium, una muy buena refrigeración y un precio más que contenido? Pues quédate con nosotros porque tenemos el último Deepcool y te va a encantar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Volvemos a contar con un producto de Deepcool, más concretamente el último disipador por aire forzado, lo que es lo mismo, el último disipador de refrigeración por aire, un disipador tradicional que ha lanzado al mercado el Assassin 4S, un disipador que se caracteriza por contar con una estética muy cuidada, muy similar, por no decir prácticamente idéntica a la de su predecesor, a la del Assassin 4, y que nos ofrece una estética simplemente brutal, tanto en blanco como en negro, con unas especificaciones muy interesantes, una gran capacidad de refrigeración y un precio más que comedido. Antes de comenzar, queremos destacar que básicamente el mismo disipador que el Assassin 4, solo que nos llega sin el ventilador trasero, lo cual le otorga una estética más simétrica, manteniendo un muy buen rendimiento y hace que sea más pequeñito, por lo cual aumenta su compatibilidad. Pero no os preocupéis porque vamos a irlo viendo poquito a poco. Como de costumbre, comenzamos por el diseño. Encontramos un diseño elegante y agradable que a la vez permite un flujo de aire sublime y ofrece completa compatibilidad con cualquier socket, chasis o RAM. Y es que el simple hecho de que tenga una altura de tan solo 160 milímetros hace que sea compatible con prácticamente cualquier chasis ATX, donde el mínimo que solemos encontrar en este tipo de cajas son de 165 milímetros en los más compactos y de ahí para arriba. Además, el disipador ofrece compatibilidad con todos los sockets actuales y tiene una altura suficiente y además no llega una anchura tan comedida o estructurada para que no llegue a interferir nunca con los módulos de RAM, por lo que independientemente de la altura que tenga la RAM que vayamos a instalar en nuestro equipo, no va a interferir el disipador con el disipador de la RAM propiamente dicha o con la iluminación LED, el difusor que suelen contar en la zona superior. Si nos centramos en la torre de disipación, encontramos un diseño de doble torre con 7 high pipes o 7 conductos de calor de 6 milímetros, lo cual le otorga una capacidad de refrigeración simplemente brutal. La base de cobre cuenta con un acabado niquelado para tener esa estética más pulida o más sublime, más premium, que le ofrece ese acabado plateado en vez de el acabado en cobre puro y duro. Además, las torres de disipación cuentan con una carcasa o un embellecedor de plástico que le otorga una estética diferente, más cuidada, más sofisticada que las típicas aletas de aluminio al más puro estilo disipador por aire puro y duro. Si nos centramos en la cara principal, en la cara que iría más pegando a la RAM, si lo orientamos correctamente, encontramos un diseño con un patrón cuadrangular que rompe el flujo de aire laminado, lo cual le otorga un mayor airflow al conjunto y por tanto una mayor capacidad de disipación. Además de otorgarle, también hay que tenerlo en cuenta, pues ese toquecito estético tan cool que nos gusta de los Assassin de Deepcool. Por otra parte, la otra torre, el diseño de las aletas es el estándar, puesto que sería el exhaust, y no va a ofrecer, ya llega el flujo de aire laminado roto y por tanto no va a ofrecer una mayor resistencia al exhaust de aire. Si pasamos a la cubierta superior, hay que destacar varias cositas. El primero es que tenemos un embellecedor enrejillado en lo que iría entre las dos torres de disipación, que se puede retirar, cuenta con un sistema imantado para retirarlo y nos permite acceder a la bandeja del ventilador, que se instala mediante una bandeja, un sistema de raíles y una bandeja para que quede perfectamente encajado y perfectamente ubicado a la altura que debe ir, sin necesidad de estar peleándonos con los típicos alambrecitos que nos pueden acabar pegando algún pellizquito o doblando alguna aleta durante la instalación. También encontramos un pequeño logotipo de Deepcool que se encenderá en el color, no sé si es un azul verdoso, un verde azulado, característico de la marca,
cuando encendamos el modo de rendimiento. ¿Y qué es esto del modo de rendimiento? Pues encontramos un pequeño interruptor que nos va a permitir configurar de forma automática, con solo deslizar este switch, el ventilador en un modo rendimiento o en un modo silencioso, teniendo diferentes prestaciones o diferentes cifras de especificaciones dependiendo el modo en el que lo conectemos, sin tener que acceder a la BIOS o al software que gestione los ventiladores de nuestro equipo. Y ya que hablamos del ventilador, puede alcanzar hasta las 1800 revoluciones por minuto en el modo rendimiento, alcanzando un flujo de aire de 61,25 CFM, una presión de 3,76 mm3 y un ruido máximo de 29,3, mientras que en el modo silencioso llega hasta las 1450 revoluciones por minuto, con un flujo de aire de hasta los 48,55 CFM, una presión de los 2,46 mm3 y un ruido máximo de 22,6 dBA. Una vez hemos visto todo esto, procedemos a instalarlo en nuestro equipo, que cuenta con un 7700 AX en bruto, sin modificar, sin undervolt, sin gestión energética ninguna, y procedemos a estresarlo utilizando el software AIDA64 mientras utilizamos ese mismo software para medir las temperaturas del procesador. Hemos realizado los test tanto en el modo rendimiento como en el modo silencioso del disipador, manteniendo el ventilador siempre al máximo de lo que nos ofrece, las limitaciones que ofrece en los diferentes modos, con deslizar el switch, y obtenemos los siguientes resultados. Y una vez hemos visto los tests, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Tenemos un disipador con una estética muy cuidada, muy sobrio, con unos materiales que podemos catalogar de premium y unas prestaciones que nos parecen muy interesantes a nivel compatibilidad, tanto con la nula interferencia con el socket y con los módulos de memoria RAM, una altura comedida que va a permitir que lo instalemos en prácticamente cualquier chasis ATX e incluso algunos más compactos, y una estética. En resumidas cuentas, tenemos un perfecto equilibrio entre estética, materiales, rendimiento y precio, puesto que no tiene un precio demasiado elevado. El sistema de instalación es muy sencillito, al menos en AMD, que es donde lo hemos instalado, y nos viene con todo lo necesario para la instalación, tanto un pequeño destornillador en L, la pasta térmica, la paleta para la pasta térmica, y no vamos a tener ningún tipo de problema. En lo referente al rendimiento, la verdad es que nos ha sorprendido mucho. Es capaz de meter en cintura todo un 7700X sin toquetear, sin hacer undervolt ni ningún tipo de ajuste que siempre sabéis que es bueno hacer a los AMD, pero lo hemos probado en bruto y lo mantiene perfectamente bajo control, y todo ello por un precio que, bajo nuestro punto de vista, es más que ajustado, teniendo en cuenta todo lo que nos ofrece. Y por todo ello le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio a este Deepcool Assassin 4S en su versión white, que es el que hemos analizado, aunque obviamente en negro es idéntico. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.